El martes 2 de agosto de 2016, Ignacio Padilla fue reconocido como protagonista de la literatura mexicana en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 2 semanas después, el escritor falleció en un accidente vial. En este canal se recuperan las palabras que pronunció durante su intervención. Este video se recogió del streaming que realizó para Periscope el equipo de difusión de la Coordinación Nacional de Literatura durante el evento. Periscope ya no existe. Gracias también especialmente a Jorge, compañeros de ruta, cómplices. Si alguien tenía que estar aquí eran ellos y se los agradezco muchísimo. Me emociona sobremodo tenerlos aquí. Claro que también le agradezco a mi querido Mauricio Montiel, ya bien lo ha dicho Jorge, pues es un compañero, bueno, ya un compañero de ruta desde hace 25 años, yo creo, y bueno, casi también por su entusiasmo y por su cariño en que podamos compartir este espacio. Ahora, es naturalmente muy difícil, para mí es hasta incómodo y muy emocionante, luego me honra muchísimo, pero es muy difícil escuchar hablar de uno. Además, escuchar hablar de gente que por lo general no sabe uno que aunque quisiera hablar mal de uno no va a poder hacerlo porque es gente muy decente. Entonces, y siempre existe además el riesgo de creérselo, no me lo creo, no se lo crean, y tampoco pues voy a hablar de mí mismo. Quisiera hablar, en primer lugar, desde luego, de mis compañeros y maestros que están aquí en la mesa. Y cómo y por qué me han acompañado, ellos ya lo han dicho, son ya pues más de 25 años que los conozco, que me conocen. Formamos parte de una generación, creo yo, muy afortunada, que pudo dedicarse muy tempranamente a la creación literaria en un país sin lectores. De la misma manera que formamos parte de una generación que ha dado grandes artistas visuales, grandes cineastas, en un país donde nadie compra arte ni asiste, o poquísima gente asiste a exposiciones, y donde muy poca gente asistía al cine mexicano. Digamos, hemos sido, si bien pertenecemos a la generación que me llamaron de algún momento del desencanto, porque mientras nuestros padres todavía pues la pasaron bomba, ¿no? Les tocó la revolución sexual, les tocó salir a la calle a protestar, bueno, lo doloroso de Tlatelolco y del 68, pues nuestras grandes marcas vitales son 3 derrumbamientos, ¿no? El terremoto del 85, la caída del muro de Berlín en el 89 y la caída de las Torres Gemelas. Esas son nuestras marcas generacionales, digamos, en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud y en nuestra madurez, son 3 derrumbamientos. Y sin embargo, se nos había condenado a ser la generación X, y quizá por eso hemos hecho, o al menos en el caso de los autores, tanto mexicanos como nuestros compañeros de la literatura en general, hemos hecho que nuestra contienda, nuestra bandera, fuera literaria. Y por eso escribimos como viejos desde que tenemos 20 años.
toda nuestra energía vital, juvenil, que habría tenido que ser invertida en manifestaciones, en expresiones, en subversiones, la dedicamos a leer y a escribir. Y además se creó este sistema un poco perverso, pero además que finalmente dio buenos frutos, insisto, en un país donde se lee poco, que nos ha permitido vivir de la literatura y dedicarnos desde luego a cosas que también nos complacen muchísimo, como la docencia, la academia y demás, pero digamos, en ese sentido hemos sido tan afortunados como una generación desafortunada al mismo tiempo. Entonces nuestra prosperidad y nuestra energía la dirigimos al acto creativo, al acto poético. Estamos podridos en literatura, borgianamente hablando, desde que tenemos 20 años. Cuando Jorge hablaba de este encuentro que tuvimos, que lo recuerdo perfectamente, es en el 89, digamos, ya van a ser 25 años, o bueno, van a ser 30 años pronto, ¿no? Así, el efecto del libro que traía un libro de poesía. Y si bien sí, íbamos a Monterrey a recibir el premio de las Juventudes de Alfonso Reyes, en mi caso fue un libro, yo creo que bastante modesto, y tan modesto que luego fue parodiado por mí y por mis amigos para escribir la primera novela del Gran, ¿no? En aquel entonces Jorge Fernández Granados iba a recibir el premio Alfonso Reyes por un libro de sonetos. Pero bueno, era muy impresionante porque, digamos, y ustedes saben, es la camisa de fuerza, es el mayor reto al que puede aspirar un poeta, es a escribir un soneto, porque es como el cuento, a diferencia de la novela, que, bueno, desde mi visión es como despatarrada, su belleza está en su imperfección, uno puede equivocarse, no trastabillar y demás. El cuento es como que se le impone el cuentista, neurótico, quijotesco y demás, esta camisa de fuerza para que nunca falte ni sobre nada. Lo mismo es el soneto, creo yo, como escribo poesía, lo poco que se ha puesto se lo debo a Jorge Fernández Granados. Y él había escrito un libro donde había muchísimos sonetos, ha seguido escribiendo sonetos que son deslumbrantes. Y era pues, un joven de 23, 24 años que estaba recibiendo un premio porque se había animado a escribir desde su adolescencia sonetos. Eso habla mucho del tipo de generación, del tipo de maestros que yo iba a encontrar después de conocer a Jorge Fernández Granados, que finalmente me acompañó, y qué mejor que un poeta que a veces narra y con frecuencia se ensaya para instruirme en la lectura de Borges. O sea, para mí el guía fundamental en la lectura del gran maestro de la literatura en español del siglo XX, pues fue Jorge, al mismo tiempo con todos sus cómplices, gente muy extraña, Mario González Suárez, Delcia Verducci, que nos reuníamos. Hay algunas fotos por ahí junto a una vía del tren, y ahí estas maravillosas conversaciones en las que hablaban de Hermes Trismegisto, Mario González Suárez y Jorge Fernández Granados, y bueno, yo quedaba absolutamente... y es cuando Jorge escribe el Arcángel R, un montón de cosas, y luego, desde luego, llega mi otra oportunidad de tener como guías y cómplices a mis otros compañeros de la narrativa, que son Ana García Berúa, Roberto Ramsón y José Beltrán, que coincidimos en aquella beca, creo que segunda o tercera generación de las becas del Sistema Nacional de Creadores, de jóvenes creadores. Bajo la batuta o el látigo de Silvia Molina. Mientras que los arquitectos, los fotógrafos, los poetas, los ensayistas, creo que el mentor de los ensayistas nunca llegó. Se la pasaban muy bien. Nosotros estábamos trabajando con la rigurosísima Silvia Molina, de sol a sombra o de sombra a sombra. Y bueno, en ese entonces Rosa Beltrán estaba escribiendo La Corte de los Ilusos. Ana estaba escribiendo, si no me equivoco, El Umbral, las obras Travis Arroyo estaba escribiendo entonces, importantísimas hoy para la literatura mexicana. Roberto Ramsón estaba escribiendo su Historia de los Leones, y bueno, con ellos además eran lectores para mí deliciosos, porque si bien todos veníamos por esta ya muy cercana influencia de otra de las lecturas de nuestra generación, que nosotros
leímos a nuestros clásicos de nuestra lengua, o sea, nacimos en el siglo de oro de la literatura latinoamericana. Entonces, pero nosotros ya no leímos a Borges, García Márquez, al boom latinoamericano como un boom, como una novedad. No sé, ya me desmentirán Jorge o Ana, pero nosotros leímos Cien años de soledad, como leímos La montaña mágica de Thomas Mann, como leímos Los tres mosqueteros de Dumas. O sea, para nosotros no había diferencia, y aquí eran clásicos con la singularidad de que estaban vivos. O sea, nuestros clásicos del siglo de la literatura latinoamericana estaban vivos todavía. Y sin embargo ya eran perfectamente convivenciales y promiscuos casi con los clásicos de la literatura, de la gran literatura en lengua inglesa, por ejemplo, que es creo que Ana García Bergo es una de las grandes herederas y de las grandes lectoras de una rama de la literatura en inglés que a mí me apasiona, que incluye desde luego a Stevenson y a Chesterton, particularmente, y a muchísimos otros escritores. En fin, esa convivencia ha sido la que me ha acompañado y por la que he tenido la enorme fortuna de convivir desde el momento en que comencé a escribir. Digamos, no me imagino haciendo otra cosa, o sea, no me imagino no escribiendo. Generalmente la literatura es una actividad solitaria, no me dejan mentir, no solo los aquí presentes, sino muchos de los que están aquí en el público, pues son también autores rigurosísimos. Está aquí mi querido Gerardo Laveaga, en fin, bueno, novelistas, cuentistas, académicos, poetas. Suele ser una actividad solitaria y sin embargo he tenido la enorme fortuna de vivir la literatura como una actividad de grupo, como una actividad de amistad. El crack es solo un ejemplo, digamos, el que yo conociera desde la prepa a mis cómplices del crack. Este año se cumplen 20 años de aquella putada, aquella bravuconada. Ya también lo dijo Ana, bueno, nunca ha corrido tanta sangre, pero nunca ha corrido tanta sangre con resultados tan felices. Finalmente la historia del crack, como la historia de mi amistad con Ana, con Jorge Fernández de Granado, son historias muy felices. Claro que en el 96, cuando presentamos nuestras novelas y aquel manifiesto tan despatarrado y tan snob, en ese momento no hubiéramos pensado que era un acierto, o corrió en efecto muchísima sangre, pero yo creo que finalmente es una historia que yo sigo viendo. Digo, afortunadamente el crack fue junto con todos los demás miembros de mi generación en México, junto con escritores de América del Sur, España y demás. El crack fue no el único, pero sí uno de los primeros catalizadores de una renovación de la literatura en nuestra lengua que hoy estamos, por fortuna, viviendo con muchísima intensidad. Digamos, la caída, el derrumbamiento de la literatura epigonal y del magiquismo trágico y de la literatura bananera, eso se iba a caer solito, se iba a caer solito. Pero nosotros sí ayudamos a empujar la vista. Pero iba a ocurrir, iba a suceder, pero finalmente somos parte de esa aventura y de alguna manera creo que nuestras obras de aquel entonces, pero nuestras obras de ahora son producto de esa convivencia, de esa efervescencia. Y vuelvo a decir, creo que hemos sido, bueno, yo me considero siempre muy afortunado por haber encontrado con gente de este talento y de esta calaña, ¿no? Que representa además un montón de gente que ha estado conmigo, que ha estado con nosotros, que está escribiendo. Me escandalizan las cosas que han dicho mis amigos de mí, pero me escandaliza además la cantidad de obras o de libros que mencionan que he publicado. Parece ser que tengo que hay un impudor. En parte no me hace tampoco muy feliz publicar tanto, porque no creo que haya tantos lectores para mí. ¿No? Digamos, nunca me he considerado un autor para públicos muy amplios, soy muy palabrero, lo estarán notando en este momento, mi prosa no es fácil, no creo que mi prosa sea sencilla, tampoco es que pueda evitarlo. Siempre mi vida ha sido desde la Catedral de los Ahogados, que por muchísimas me impresiona
conocimiento que tiene Jorge de aquella novela, muchas veces que yo no recordaba hasta que se me antojó leerla. Digamos, desde entonces mi lucha ha sido el tratar de, digo, no puedo no sentir una pasión desbordada por las palabras, las veo como animales vivos, las busco, las rebusco, las reinvento, y por otro lado tengo el gran dilema de que a mí lo que me gusta es contar historias, y tengo mi lucha de vida literaria ha sido tratar de que las palabras, de que mi amor por las palabras no se coma en ocasiones a mis historias o a mis ensayos también. Es muy difícil, a veces lo consigo, creo que a veces no lo consigo, a veces tanta palabra y tanta búsqueda léxica, sintáctica, ortográfica, pues terminan obnubilando, oscureciendo esa pequeña historia que quería contar al principio. Pero bueno, ¿qué es la escritura sino eso, ¿no? Sí me gusta observar cosas, o sea, ¿de dónde saca? Sí me preguntan mucho, ¿cómo puedo escribir un libro entero sobre encendedores? Bueno, Luis de Mar acaba de publicar uno sobre pelucas, que tiene un título maravilloso y es un libro ensayístico extraordinario que se llama La vida descabellada de las pelucas. Y es un ensayo bellísimo donde hace metafísica y reflexiona, pero también cuenta la vida de las pelucas. Yo hice lo mismo con La vida íntima de los encendedores, que trata de encendedores. Y parte de sí una observación muy singular, los que son fumadores aquí no me dejan mentir, que los encendedores tienen vida propia. O sea, digamos, de pronto tienes 6 y ninguno de ellos es tuyo, y de pronto desaparecen, todos son gregarios, desaparecen, luego puede aparecer tu encendedor en Tijuana. Y sí es mi convicción que son seres vivientes, ¿no? La vida de los objetos, la vida de las cosas, y hay muchísima la presencia de los encendedores en el cine, por ejemplo, en el cine específico de Tarantino. El arte de los encendedores que hicieron los soldados de Vietnam. Con esos pretextos se puede hablar de la vida de las cosas, ¿no? Por eso en mi biblioteca generalmente hay una historia, o sea, estoy leyendo una historia de la silla, tengo una historia de los espejos, hay una maravillosa historia del lápiz, hay una historia de la trucha, otra historia maravillosa sobre el mundo a través de la sal. Es la manera en que se hace historia hoy en día, una historia maravillosa de las muñecas. Esta Ronald Wood que se llama Muñecas Vivientes, de la cual se sacaron muchas ideas. Para mis productos, digamos, si traigo las antenas puestas, las historias ya están ahí. Hay veces en que ni siquiera yo me doy cuenta de que han salido de alguna parte. Hay veces que creo que son muy originales. O sea, un día se me ocurrió escribir una historia de la conquista de los 8000, es decir, de Everest, de la Napurna y demás, pero en vez de que fuera la conquista de los 8000, iba a recontar la historia de esos exploradores, pero al revés literalmente. En vez de escalar los 8000, iban a hacer todas las expediciones a los 9 círculos del infierno dantesco. Entonces me pareció originalísimo la historia del infierno dantesco, que iba a encontrar en alguna parte del mundo, sin almas y sin nada. Y entonces me puse a reescribir la historia de los 8000, me parecía maravilloso. Estaba yo escribiendo de esa novela cuando me habla sardónico mi amigo Jorge Borges, y me dice: acabo de ir al cine y vi una historia muy curiosa. Es la historia de unos espeleólogos que se encuentran en el infierno de Dante, abajo de una capilla en Rumanía, y descienden y aparecen los demonios ahí. Meses después me vuelve a hablar y me dice: acabo de ir al cine y vi la misma historia de los espeleólogos que descienden al infierno de Dante, pero en este caso son chicas, son chavas, que se encuentran en Canadá, descienden al infierno de Dante. Iba yo a dejar de decir que los demandaría, tenía que demandar yo a esta gente. A Volpi le había ocurrido que estaba escribiendo En busca de Crimson y salió al mismo tiempo una obra de teatro que fue un éxito atronador en Londres, que se llama Copenhague, que es sobre el mismo encuentro
de los mismos dos científicos en las que se estaba basando la obra En busca de Crimson, que hay una demanda. No, las ideas están ahí. Yo estoy seguro que no hay originalidad, o siempre hay originalidad, y que si yo había pensado en esa historia es porque ya había algo en el ambiente que llevó al director, al primero, por la directora, la que hizo de las espeleólogas después, a pensar en El infierno de Dante en el año 2005. No va a existir una originalidad total más que la manera y el género en el que decidamos escribirla. De cosas cotidianas surgen mis historias no tan cotidianas, de libros que también, digamos, si hay en el caso de una novela maravillosa de García Berba, si hay un fantasma colgado en una lámpara, o que vive en una lámpara, por ejemplo, o sea, puedo rastrear de dónde lo sacó ella, pero también yo quisiera, hay textos, hay cuentos de Jorge Fernández Granados que me hubiera encantado escribir, no digamos poemas, que me hubiera encantado escribir a Jorge Fernández Granados, y muchas novelas y cuentos, el anecdotario de la isla de Clipperton, por ejemplo, que también luego Pablo Rafael escribió. Digamos, están esos rincones del mundo que nos están pidiendo que contemos sus historias. De mi surdera, de mi sinestralidad, he sacado tanta información que he escrito mucho, es un libro para niños que se llama Todos los osos son zurdos, a partir del mito de que todos los osos polares son zurdos. Digamos, ese es uno de los datos que uno escucha por traer las orejas puestas, ¿no? Felipito de Mafalda dice eso: hay un riesgo en traer siempre las orejas puestas, entonces yo las traigo siempre muy puestas. Y escuché que los osos polares y los pericos, los loros, son zurdos. Ahí está el dato, escueto. Es lo que hay que hacer, y para eso estamos los escritores que tenemos que pensar torcido, porque eso es lo que tenemos que hacer, es cómo se sabe si un oso es zurdo. O sea, no tanto cuestionar la idea de que todos los osos polares sean zurdos, sino cómo sabemos, quién investigó, cómo pudieron saberlo, y entonces es por el uso de las garras. Pero bueno, sí me puse a investigar, pero lo que hay que hacer es no investigar, sino escribir el cuento de cómo alguien descubrió que un oso polar es zurdo. Sí, al parecer un antropólogo que estaba viviendo con los esquimales o los inuit descubrió que los esquimales, que han convivido con los osos polares mucho tiempo, tenían un ritual previo a la cacería en la cual todos, la mayoría diestros, utilizaban la mano izquierda como invocando un poco al tótem o a la fiera a la que iban a cazar al día siguiente. Entonces habrían sido los esquimales los que descubrieron que los osos polares, en su mayoría o todos, son zurdos. Luego lo que hay que investigar es si el 10% de los osos polares es diestro. Y bueno, es que si digamos el 10% de los seres humanos somos zurdos, entonces el 10% de los osos polares tiene que ser diestro. Hay historias extraordinarias, ¿no? Digamos, y estas cosas están siendo contadas y están sucediendo cotidianamente, y yo creo que lo que nosotros hacemos es retomarlas y recontarlas o repegarlas o reinventarlas, sin que haya en efecto nada nuevo bajo el sol, más que la manera de usar las palabras para contar algunas historias. Lo mismo para los bestiarios, para todos los animales, desde luego cuentan muchas cosas. Ana mencionaba este libro, Las fauces del abismo, que es un bestiario. Sí soy un devoto de los cuentos, porque ya lo han dicho mis maestros y amigos, soy un contador de historias. También he dicho, citando al gran cuentista que es Ricardo Pilla, que yo escribo novelas para descansar entre un cuento y otro. Y sí, en ocasiones, y yo estoy convencido de que El Quijote de 1605 es una novela de un cuentista. Es decir, es muy evidente que El Quijote quiso ser una novelita ejemplar, un cuento a la Boccaccio, y se le salió de las manos a Cervantes, y se ve la desesperación
de Cervantes tratando de contener a ese animalazo que se le está saliendo el cuento de las manos y de pronto, ¡pum!, le nace pues hay un híbrido extrañísimo, que es la primera parte del Quijote, que ya luego la segunda, 10 años después, ya es un tipo que ya entendió la lección y se propuso escribir una novela. Pero digamos que eso me sucede. Yo suelo intentar y he querido dedicar mi vida a hacer una propuesta como cuentista. Es el género en el que mejor me siento. No me consta si es el género en el que mejor me expreso, porque eso no lo puedo decir yo, sino lo deciden ustedes, ¿no? Pero sí es donde yo más a gusto me siento, porque en un cuento puedo dar cabida a mi obsesión por las palabras. Si escribo una novela, sí me dejarán mentir, pero no deberían hacerlo, mis novelas escritas con la prosa que manejo se vuelven muy farragosas. Pero un cuento, pues todavía uno aguanta un estilo neurótico y muy pulido en un cuento, pero ya 200 páginas de palabras extrañas y sintaxis y subordinadas y demás ya se vuelve más pesado. Entonces, por eso yo en el cuento me siento con mayor libertad a pulir el diamante bruto del lenguaje. Y bueno, he propuesto una obra cuentística como proyecto de vida. Estas son las cosas que sí creo que pueden servir a potenciales lectores aquí presentes, ¿no? Si algún día quieren leerme o se toman la molestia o tienen el interés de leerme, pues sí pueden ustedes ubicar que pueden encontrar un libro para niños, pueden encontrar un ensayo, una novela, pero que la médula de este proyecto, yo lo he llamado Micropedia, son una serie de libros de cuentos que comencé hace 20 años ante mi ansiedad, mi nostalgia de los grandes proyectos cuentísticos. Muchos de ustedes todavía les tocó, algunos ya no, pero nosotros sí podíamos hablar de libros de cuentos. Es decir, si Jorge podía decirme ficciones y no se refería al cuento a un cuento determinado, sino que me decía ficciones y inmediatamente yo entendía que era un libro de Borges, unitario. O sea, digamos, o si queremos tanto a Glenda, entonces uno ubicaba, y sí, de Cortázar hay tales y tales cuentos en el libro, queremos tanto a Glenda. El Llano en Llamas, ustedes lo han tenido que leer, hay un cuento que se llama El Llano en Llamas, pero existían volúmenes concretos. Hoy en día la mayoría de los libros de cuentos son cajones desastre, en ambos sentidos, desastre y desastre. Como ahora el cuento es un género poco prestigioso y de pronto te llaman por teléfono, no sé si les haya pasado a Jorge o Ana, pero te llaman y te dicen, escríbeme un cuento sobre el mundial, ¿no? Vamos a hacer un suplemento. Aquí nuestros amigos, desde luego, de lamento. Escríbeme un cuento, dentro de un mes estamos juntando cuentos de Navidad. Y ahí se pone el cuentista a escribir cuento de Navidad. En un mes, a mí escribir un cuento me toma 1 año y medio, más o menos, claro, alternándolo con otras cosas, pero yo no puedo escribir un cuento de Navidad. La gente lo hace y después de 5 años que ya se juntaron todos tus cuentos, haces ahí un tutti frutti de tus cuentitos, mientras que habías escrito, mientras escribías tu novela, y los libros de hoy, los libros de cuentos de hoy creo que se despatarran. Y faltan estos grandes proyectos. Uno de esos grandes proyectos cuentísticos es El Edificio, uno de los libros de cuentos de la García Bergua son un ejemplo, ¿no? De que son pensados como volúmenes cuentísticos. Entonces yo me he propuesto hacer volúmenes cuentísticos como proyecto, y no solo uno, sino todos los que pueda yo escribir a lo largo de mi vida que sean parte de un proyecto. Mis libros de cuentos son ese proyecto, esa propuesta de vida, y las novelas y todo lo demás que ustedes encuentren son irradiaciones de este señor que está escribiendo mientras vive un libro de cuentos que nunca se va a acabar, porque insisto, no me va a dar tiempo de acabar. Mientras hablamos está ocurriendo algo muy curioso, de lo cual ustedes muchos tienen noticia, que ha surgido una cuenta pirata de Facebook.
Es una cosa espeluznante, preocupante, pero al mismo tiempo interesante que a muchos de los aquí presentes y a muchos de los ausentes, lo primero que me dicen es que esto ya es una típica historia de mucho público. Yo no tengo cuenta de Facebook, y sin embargo surgió hace 9, 10 días una cuenta a nombre de Ignacio Padilla con mi fotografía, abierta. Esto es increíble y aterrador. Es una cuenta que fue abierta en la República Checa por un señor que se toma fotografías de su pie y escribe en árabe. No, se vuelve más inquietante porque algunas de las fotografías son de la bandera de Israel y Jams, cosas así que sí me preocupa. Y se ha movilizado toda la comunidad cibernética, pues ha habido una literaria. Porque desde luego ya tiene muchísimos más amigos ese señor de los que yo jamás tuve en Twitter, porque no tengo Facebook. Entonces, bueno, mucha gente, amigos míos, por eso no tengo cuenta de Facebook. En efecto, Facebook, de amigos míos de África, ya de la prepa, que dicen África, ya se anidaron, o sea, listaron, como se dice, con esta persona. Y muchísima gente piensa que soy yo, pues está mi fotografía y demás, me han escrito para felicitarme porque hoy tengo esta reunión con ustedes. Lo he denunciado, bueno, mis amigos que sí tienen cuenta de Facebook lo han denunciado. Facebook inmediatamente dice que no pueden hacer nada. Ya abrí una cuenta a mi nombre para poder denunciar que yo, que sí soy Ignacio Padilla. Y Facebook me contesta que no pueden hacer nada. Está muerto de la risa, o muerta de la risa, no sabemos realmente qué es la persona, la titular. Y bueno, ya se han hecho de palabras, conocidos míos con apócrifos, conocidos de mi clon, de apócrifos. Y todo esto parece que la gente dice, esto es un karma porque escribiste una novela sobre impostores que se llama Anfitrión. Hace muchos años iba yo a la universidad y organizamos un coloquio ahí de comunicación en Acapulco. Y varias personas, varios compañeros míos, íbamos a ser edecanes en este congreso, se adelantaron, no tenían dónde quedarse, entonces yo les dije, pues di que eres Ignacio Padilla, y te metes a mi cuarto. Llegó uno, dijo que era Ignacio Padilla, y entró a un cuarto, llegó otro, dijo que era Ignacio Padilla. Cuando llegué yo, no me dejaron entrar. Porque ya había, como los clones de las películas de Leonardo DiCaprio, ya no me dejaron entrar porque yo ya no podía ser yo. Y esa historia en efecto es típicamente, es el tipo de historia que yo habría escrito. Les aviso por favor si pueden denunciar. Porque me dicen que tiene que haber, hay un algoritmo y de, o sea, solo cuando recibas suficientes denuncias o un centenar de denuncias, Facebook se tomará la molestia y con cierta razón, porque si no a mí me cae mal Ana y entonces informo que la cuenta real de Facebook de Ana, no sé si tengas, si digo que es falsa, pues no van a atender el primer llamado de auxilio de otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué acaba esta historia. Es el tipo de historia que contaría. No sé si tengamos tiempo, creo que no. ¿Dónde está Susana? ¿Sí? Para que lea un cuento, ¿no? ¿Sí les parece bien? Bueno, no sé, desde luego, si quieran preguntar alguna cosa. Ana tenía algún rencor guardado sobre los animales de Villiers. Sí, los animales no, es que hace poco estuve en Panamá, en un museo, donde estaban los animales que llegaron del sur, que eran muy distintos de los del norte, y me parecieron feos. Y yo dije, pero qué eurocéntrica que soy, porque ¿cómo me pareció feo el perezoso gigante? El oso me parece más bonito, será pura surrera, pero fue curioso, fue algo muy curioso.
los animales del sur, parecía que era otro mundo. Me gustó porque es... Hay un debate del cual se inspira uno de los cuentos, aquí de las causas del abismo, que es un debate real, que está en la historia de las cosas de la Nueva España, de Clavijero, donde se discute sobre, digo, en Europa discutían mucho, decían que los animales americanos eran muy feos y que todo eso se debía a la inferioridad, al primitivo del suelo americano, y son muy interesantes los debates, y hay defensores de la belleza del animal americano del siglo, todavía es el XVII. Entonces, de alguna manera, sí parodio esto, y en efecto seguimos teniendo una visión eurocéntrica. Mi querido amigo, otro cuentista extraordinario, Fernando Iwasaki, peruano, bueno, él se define como un peruano andaluz que usa kimono, ¿no? Es Iwasaki, es peruano, pero vive en Sevilla, y él define la literatura, nuestra literatura, como la literatura de extremo occidente, o sea, un poquito contra la idea de que hay una literatura latinoamericana que escribimos en español, que es un idioma que nació en Europa, y sí somos una nación y un continente, subcontinente, no somos un continente indio que habla náhuatl o quechua, ¿no? Además de náhuatl quechua, somos un continente donde se habla español y somos un territorio mestizo, somos los manchados, decía Carlos Fuentes, vivimos en el territorio de la Mancha. Somos los impuros, los mezclados, y la impureza hoy en día afortunadamente está la belleza. Pero bueno, y pensaba leer un cuento, no sé, Jorge, si tienes algo alguna ocasión. Solamente escucharte me remite a una pequeña frase que hace muchos años escribimos, que decía que la mayor parte de quienes escriben de lo que les pasa, pero a los escritores les pasa lo que escriben. Eso se me hace que ya estás en ese nivel. Sí, es horrible, pero bueno, ahora hoy en día parece ser que, bueno, ustedes lo saben, la obra literaria que en este momento está teniendo más éxito, como el gran fenómeno literario, se llama el proyecto de Carlos Benausgaard, Mi lucha, así le puso. Son 6 volúmenes en los que este señor noruego, de mi edad, escribe sobre él. Son 6 volúmenes. Habla de su infancia, su adolescencia, sobre cómo trataba de comprar cervezas cuando todavía no tenía el carnet de identidad, el IFE. Es interesantísimo. Lo más interesante es cómo es posible que un señor noruego que me está contando 200 páginas de cómo trató de conseguir una cerveza en Noruega, nevando la noche de Año Nuevo de 1980 y tantos, es interesante. Y el tipo está hablando de sí mismo, ¿no? Con su nombre, y hoy en día se están escribiendo lo que le llaman novelas sin ficción. Me resulta muy difícil, yo creo que no podría no usar la fantasía, no usar la imaginación. Siempre hablamos de nosotros mismos, hasta en un bestiario, o sea, el animalito del que estoy hablando está hablando de mí mismo, pero pues yo no podría contar de estas cosas que me pasan. Quizá tendría que dejárselo a alguien más para que cuente la historia de cómo se desarrolla lo de la cuenta clonada. Pero si a mí ya lo fantástico no es la realidad, yo ya no lo tomo, ya no lo voy a tomar, mejor voy a tomar otra cosa que sí pueda yo prevaricar, pueda pervertir un poquito, ¿no? Para descolocar. Hablaba Jorge, lo anoté aquí, lo de la atopía. Me gustó mucho eso y lo voy a acuñar. ¿Sí me lo verás? Sí, bueno, yo las hago. La primera noticia es que yo hago atopías, me gustó mucho. Sí manejo mucho la cuestión de lo utópico y lo distópico. Tengo incluso una extrañísima teoría del cuento y la novela. Hablo mucho de lo utópico del cuento contra lo distópico de la novela, pero ahora voy a poder añadir lo atópico de ciertos cuentos, ¿no? Bueno, voy a leer, con esto terminaremos, yo creo,
Voy a leer un cuento de las fauces del abismo, que se llama Cornelius Max pinta macacos. Hay un cuadro de Cornelius, yo no sabía, y quizás ustedes conozcan los cuadros de Cornelius Max, que sí pintaba changos, mejor que Frida, que también pintaba changos, ¿no? Hay un autorretrato con changos de Frida Kahlo. Pero antes de pintar simios, monos, gorilas y demás, él pintaba cuadros de tema religioso. En casa de mis abuelos, aquí está mi madre, mi tía, mis primos, no me dejan mentir, había uno no del buen samaritano, Jesús dándole el óvulo a la viuda, o una cosa así. Había un cuadro de tema, pintaba cuadros religiosos, y un día decidió de dejar de pintar cuadros de tema religioso y se decidió a pintar simios. Y entonces voy a leer una ficción sobre qué le ocurrió a Cornelius Max cuando se puso a pintar macacos. Perdón, Las fauces del abismo es una primera parte de un bestiario que constituirá, o sea, esto es un bestiario de tierra, y hay otro pedazo que es un bestiario de aire, que juntos constituirán, es muy extraño, el cuarto volumen de esta serie llamada Micropedia, ¿no? La primera es Las Antípodas y el Siglo, sobre viajes, ¿no? Es un libro sobre viajes. Luego viene El androide y las quimeras, que es sobre mujeres y muñecas y autómatas. Luego Los reflejos y la escarcha, que es sobre hermanos y la idea de fraternidad. Luego que será se llamará, Las fauces del abismo y el extravío de lo volátil, que se llama Lo volátil y las fauces, es el cuarto volumen, y habrá un día, si lo escribo, si lo acabo de escribir, un quinto volumen que se llamará El vapor y sus relojes. Entonces, esta es la parte sobre animales, y estos son los animales de tierra, y ahí está un cuento. En total serán como 60 cuentos, yo supongo. Se llama Cornelius Max pinta macacos. Macacos, se los leo y acá. Primates, tienen subtítulos. Primates en el arca. Cornelius Max crió y pintó macacos en tiempos del emperador Francisco José. Quienes frecuentaron su finca en el lago Starnberger aseguran que allá vivían hasta obra de 50 primates, los más de ellos sanos y muchos de ellos en libertad, y otros cuantos embalsamados. Había que ver, dicen, que era compartir manteles con 3 orangutanes de Candaya, o recogerse a la alcoba para hallar un mico epigramático desmadejado sobre una almohada. Aquí se descubría una cuadrilla de babuinos refrescándose las fuentes del jardín. Acá cesteaba un gorila mayor que un capitán de dragones. Acullá de improviso se descolgaba del balcón un chimpancé con 2 claveles o un violín entre las garras. Había más que hacer después de esto que toparse en el baño con una simia vestida a la española. ¿Cómo no pensar que esa mansión era un arca del diluvio si nos dicen que al ponerse el sol se juntaban en la sala 8 monos reverendos, cada uno más severo que el otro, meditando como si discurrieran razones graves de estado? ¿Y cuál sería ver al pintor apoltronar a sus macacos en divanes y hacerles ministrar por criados de librea y guante? ¿Cómo sería escuchar los 1000 rebatos de esa varaunda animal, alzarse por encima del tejado y despeinar los olmos hasta que, llegada la hora, el artista convocaba a sus primates al taller, de donde no salían hasta bien cerrada la noche? En verdad será mejor no dilatarse con lo que cuentan los que visitaron a Cornelius Max en esos años. Baste lo dicho para dejar sentado que donde quiera y como quiera que las cuenten, las historias cavernarias de los simios del lago Starnberger asombrarán a quien las escuche o las lea. En la Pinacoteca de Múnich, según se entra por el ala de los maestros de paleta oscura, hay un cuadro muy famoso de Cornelius Ritter von Max. Se llama El Anatomista,
En él, un médico contempla el cadáver de una muchacha y le alza a furto el sudario, como si buscara despedirse de sus pechos, que todavía parecen palpitar con el eco de la vida que hasta hace nada los animaba. Sobre el hombro del médico, tan sombría que apenas se le puede distinguir, se asoma una mesita de noche en la cual reposan dos cráneos, uno antropoide y otro claramente humano. Quieren los cronistas que ese óleo perturbador sea un autorretrato de Cornelius Max en velación de Ernestina, su primera esposa, asesinada por salteadores cuando paseaba por los bosques bávaros. Se dice que a partir de aquel crimen el pintor se abismó en la locura y la misantropía, y que esos años fueron quizá los más fecundos de su carrera. En su luto, Cornelius Max se dejó crecer la barba hasta el pecho, renunció a su cátedra en el Colegio de Artes y Oficios y fue a instalarse con sus pinceles y sus simios y sus fantasmas en la finca junto al lago. En ese entierro extinguió su alegría, reavivando su pasión juvenil por Schopenhauer, ahora sazonada con los disparates evolucionistas de Jean-Baptiste Lamarck y de Lord Monboddo. Fue ahí también entonces cuando el pintor se enfangó en el espiritismo y se dejó hipnotizar por los efluvios de la metempsicosis y la parapsicología. Es sabido asimismo que en el segundo aniversario del asesinato de Ernestina, Cornelius Max desposó a Diotima Bloch, su desleal ama de llaves, en una ceremonia sin besos ni valijas. Cuentan que esa misma noche, mientras la rústica Diotima barría las flores de su altar improvisado, el artista fue investido caballero del imperio e iniciado con un vago tatuaje en la rama austriaca de la Sociedad Teosófica. 2. Por el claustro de Starnberger. En los años junto al lago, la pasión del pintor por los animales creció tanto como su despecho por la especie humana. El abandono hinchó su melancolía. Cornelius Max no tardó en tener más clientes que amigos, se entregó al dolor y pobló su zoológico con infinidad de primates. Se esmeró entre tanto por acarrearse el desdén de los críticos que antaño lo habían halagado. Renunció a pintar escenas bíblicas, vendedoras de cirios y cristos compasivos y comenzó a retratar macacos. De esas primeras incursiones, conocidas hoy como el descenso negro, data el cuadro Monos como críticos de arte. Esto es real, diatriba famosa contra la academia. En el cuadro, media docena de primates observan intrigados otro óleo al interior que representa a Abelardo y Eloísa, los desdichados amantes. Al parecer, esta es la primera obra donde el artista imprime en los monos facciones de humanos conocidos o reconocibles. Muchos vendrán luego. Los críticos del momento, como era previsible, no encajaron nada bien la burla de Cornelius Max. Concentrados en su indignación, pasaron por alto que la pareja de amantes en el cuadro, dentro del cuadro, no eran Abelardo y Eloísa, o no solamente, sino el pintor y la difunta Ernestina. Más tarde, apenado quizá por haber ofendido a los simios con darles rasgos de críticos humanos, el artista cambió de rumbo y prefirió hermosear a sus monos antes que seguir afeando la miseria de los hombres. Un día pintó una bella simia en quien podían notarse también, más nítidos si cabe, los rasgos de su primera esposa Ernestina.